Durante años se dijo que Sin tetas no hay paraíso estaba basada en hechos reales. Eso era cierto. Lo que nunca se dijo fue en quién. La historia no se negó, se fragmentó, se diluyó en una explicación conveniente. Fueron miles de mujeres. Así nadie era nadie, y nadie tenía rostro. La serie fue presentada como una ficción cruda, incómoda, un retrato colectivo, un mito. La historia ya estaba ocurriendo. No fue imaginada, fue observada, escuchada, recogida de testimonios reales y transformada en ficción. En ese proceso, la realidad no desapareció. Se esconde, a plena vista. Hay algo inquietante en Sin tetas no hay paraíso. No en la historia que todos vimos, sino en lo que quedó debajo. En lo que no se dice, en la sensación que permanece. Como si nada hubiera sido inventado desde cero, como si la novela hubiera nacido de relatos escuchados en voz baja, repetidos tantas veces que terminaron perdiendo su forma original, pero no su estructura. En 2005, Gustavo Bolívar publica Sin tetas no hay paraíso. No construye el retrato de una sola mujer, sino un arquetipo, una figura compuesta, un cuerpo narrativo donde se mezclan deseos, miedos, aspiraciones. Catalina Santana deja de vivir solo como personaje y se transforma en cultura, en modelo, en patrón. El barrio es el primer escenario, un espacio donde todos se conocen, donde las oportunidades no circulan, donde el futuro parece una versión repetida del presente. Ahí el cuerpo empieza a importar, no como identidad, sino como posibilidad. El cuerpo joven se vuelve comentario, comparación, promesa. Las miradas pesan, los comentarios circulan, los que saben cómo funciona el mundo, los que opinan, los que sugieren, los que insinúan caminos posibles. Si fueras distinta, si te arreglaras, si te operaras. El cuerpo deja de ser solo cuerpo y se convierte en proyecto. 2 años después, en 2007, aparece otro libro, Las prepago. Escrito por Alfredo Serrano a partir del testimonio de Consuelo García González, alias Carolina Duarte, mejor conocida como Madame Rochi. A diferencia de la novela, Rochi no escribe ficción. Describe un sistema, lo que vio, lo que operaba. Carolina Duarte llegó a tener en su catálogo a más de 5,000 mujeres que pasaron por su entorno. Reinas de belleza, presentadoras, actrices, jóvenes preparadas para agradar a hombres poderosos. No fueron casos aislados. Fue un mecanismo completo el que operó durante los años 90 y los 2000. ¿Y por qué Carolina Duarte pasa a llamarse Madame Rochi? Porque cuando una historia entra al relato, la identidad también se reescribe. Debe disolverse. El patrón que Rochi describe entre las páginas 57 y 69 de Las prepago es inquietantemente similar al de Sin tetas no hay paraíso. Rochi se presenta como la dueña de una agencia de modelaje, promesas de ascenso, contactos, lujos, la ilusión de una vida mejor. Desde el inicio, algo invisible se instala, una deuda emocional. Yo te estoy ayudando. En la novela, Catalina es aleccionada por Jessica. Es ella quien la introduce lentamente en el circuito narco. Y el arco se repite, todo financiado por un hombre mayor, multimillonario, poderoso, que ya va de salida. Almuerzos elegantes, peluquería de alto nivel, tiendas exclusivas, sumas millonarias en ropa, horas mirando vitrinas. Tranquila, le dice Rochi, juntas vamos a triunfar. Y siempre, detrás de todo, el miedo. La cámara escondida. Bolívar muestra narcos que graban encuentros. Rochi narra el mismo temor. La reina tenía miedo constante a ser grabada, a perder el control. Se enseñan reglas. Se ponen condiciones. Se crea la ilusión de seguridad. Pero el peligro sigue ahí, solo cambia de forma. Y el cierre nunca es limpio. Rochi negocia la cifra. 30, 40, 50 millones. Sabe que él pagaría cualquier cosa. Está enamorado. La cita ocurre en un hotel del norte de Bogotá, entre candelabros, rosas y champaña. La reina sonríe. Dice, ¡ay, tan lindo! Rochi se va y deja una frase clave.
Lo que venía después, yo nunca lo supe. 8 días más tarde, la joven se casa con su novio. Y entonces aparece la grieta. Un detalle mínimo. Un dato que no encaja. Porque cuando la realidad se transforma en ficción, los nombres se rompen primero. La reina le pregunta al narco su signo. Él responde, Piscis. Ella sonríe. Dice, ¡ay, qué machera! Es exactamente el que confluye con el mío. Mire que en la vida nada es coincidencia. Rocchi menciona a Lina María Gaviria. Señorita Meta 1995. Pero Lina nació en septiembre. Es Libra. Ese error no construye ficción, la delata. Porque hay una reina que no encaja en el nombre que se da, pero sí encaja en todo lo demás. Encaja en la edad, en el contexto, en el recorrido, en las consecuencias. Entonces la pregunta ya no es quién inspiró a Catalina. La pregunta real es otra. ¿Quién tuvo que desaparecer del encuadre para que la historia pareciera ficción? Su nombre es Paola Andrea Muñoz López. Nació el 24 de febrero de 1982, Piscis. Creció en Puerto Asís, Putumayo, una localidad humilde, donde las ganas de irse pesan más que cualquier plan. Paola Muñoz no soñó en pequeño. Aprendió desde muy pequeña que, para salir, había que moverse más lejos y más rápido. Y lo intentó a como diera lugar. Desde muy joven entra al circuito de la televisión y de los reinados. 1998. Reina de los carnavales de Puerto Asís. 1999. Reina del turismo Girardot. 2000. Señorita Putumayo en Cartagena, semifinalista. Ese mismo año cursaba primer semestre de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá. 2001. Miss Imagen Juvenil Internacional, primer lugar. Pero hay un punto que quiebra la historia. Antes de los reinados, antes de las portadas, hubo un sueño. En Sin tetas no hay paraíso, Catalina sale de su casa de madrugada. No huye, no escapa, sale. ¿Para dónde es que se va a estas horas, mija, si ni siquiera ha salido el sol? A trotar, mamá. No es una excusa, es una ruta. El libro es específico, demasiado específico. Catalina corre por la avenida 30, rumbo al aeropuerto. Llega al amanecer, cuando el sol apenas empieza a salir. Se detiene frente a una reja, una malla que separa la carretera de la pista. No es una metáfora, es una reja real. Desde ahí ve despegar un avión. No entra, no cruza, mira. Recuesta la frente en la malla y se pone a soñar. No sueña con correr, no sueña con escapar. Se imagina dentro del avión, con un cuerpo distinto, con una vida distinta. El sueño no es el viaje, es estar del otro lado. Y en Puerto Asís, el lugar donde creció Paola Muñoz, existe una calle 30. No es única, no es famosa, pero hace algo muy específico. Si la sigues, no llegas a una plaza, no llegas al centro, llegas a un borde, un límite, una reja que separa la carretera de la pista. El libro dice que Catalina no entra, no cruza, se detiene, recuesta la frente y mira despegar un avión. El mismo gesto, la misma distancia. Ese momento existe en el texto, existe en la novela. Es concreto, no simbólicamente, geográficamente. Y justo ahí, en ese punto exacto del relato, Catalina sueña por primera vez con salir. Soñar no tiene costo, intentarlo sí. En el universo de Sin tetas no hay paraíso. El cuerpo no es solo identidad, es moneda. Catalina no cambia porque quiere, cambia porque entiende qué es lo que se mira, qué es lo que se compra y qué es lo que se exige. En la vida real ese punto también existe. Paola Muñoz se somete a una cirugía de aumento de senos siendo muy joven. En una imagen de 1997, aún con 15 años, su cuerpo aún no había sido intervenido. 2 años después, entre 1998 y 1999, el cambio ya es evidente. No como capricho, no como moda,
como requisito. El cuerpo empieza a transformarse justo cuando la exposición aumenta, justo cuando las miradas pesan más. Paola Muñoz se somete a una cirugía de busto en el mismo punto simbólico en el que Catalina Santana toma la decisión en la ficción, cuando todavía se está formando, cuando todavía está apostando todo a una promesa. Catalina Santana nunca dice «me obligaron», no hace falta. El mundo se lo repetía todos los días. El sistema no se activa solo, responde. Cuando el cuerpo ya cumple con lo que se exige, aparece la oferta. En Sin Tetas no hay paraíso, Catalina no es escogida por azar ni por suerte. Es observada, evaluada, comparada y finalmente descartada. En el primer capítulo, Catalina no es la elegida. La elegida es otra, Paola. Mientras Catalina es rechazada, Paola es llevada aparte. El Titi la escoge a ella. Más adelante Catalina también será escogida, pero no en privado, no en intimidad, en una fiesta, entre decenas de mujeres. Catalina es una más hasta que deja de serlo. El patrón es claro, primero se mira, luego se compara y al final se selecciona. En la vida real, ese mismo patrón aparece con una precisión inquietante. En Las Prepago, Madame Rochi relata una escena similar. Una fiesta organizada para Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. Más de 70 mujeres reunidas, reinas, modelos, figuras conocidas del entorno. Entre todas ellas, una es escogida, Paola Andrea Muñoz. Llega con un pantalón oscuro, descaderado, adornado con un aro de plata del que se desprenden cordones que rodean su cuerpo. Una blusa escotada que deja ver el resultado de un cuerpo ya transformado. No por casualidad, no por azar. Chupeta se queda con ella toda la velada. La elección ya estaba hecha. La historia no se repite, se desplaza. La misma escena, contada desde otro ángulo. Primero la ficción, después la realidad. O tal vez al revés. Porque las historias basadas en hechos reales no nacen en un guión. Se observan durante años, se repiten, cambian de nombre. Antes de Sin Tetas no hay paraíso, Gustavo Bolívar ya estaba mirando el mismo mundo. No desde la fantasía, desde la calle. Pandillas, Guerra y Paz no construía personajes, los recogía del entorno. Y en ese universo, mucho antes de Catalina Santana, aparece una figura que no es protagonista pero tampoco es casual. Paola Muñoz no surge con Sin Tetas, ya estaba ahí. Años después, Gustavo Bolívar diría en una entrevista: Catalina y su amiga, a las que yo llamo la Diabla. Catalina existe. Existe, claro. ¿Es real? Sí, es real. No, Nosotros estábamos en una gira con los miembros de Pandillas Guerra y Paz, Sí. en Pereira, y las chicas se me acercan a decirme que quieren entrar a trabajar en la televisión. Pero hay una grieta en su relato. Bolívar no dice que conoció solo a Catalina. Dice que conoció a Catalina y a su amiga. Y añade algo más. A ambas, él las llamaba la Diabla. No un personaje, un nombre compartido. Una identidad que se desplaza. Dos figuras distintas fundidas bajo el mismo apodo. Como si la historia no pudiera contarse en una sola cara. Como si una sola mujer tuviera que disolverse para sobrevivir al relato. Y el personaje que interpreta Paola Muñoz en Pandillas Guerra y Paz se llama Jessica. En Sin Tetas no hay paraíso, Catalina sale a trotar al amanecer antes de las revistas, antes de las cirugías, antes de ser elegida. Catalina sale a trotar de madrugada, corre por la avenida 30 rumbo al aeropuerto, llega al amanecer. Aves cantando, un avión despegando, se detiene frente a una reja y sueña. En ese sueño Catalina aún no ha sido escogida, aún no ha entrado a circuito, aún no tiene el cuerpo que el sistema exige. Sin embargo, el sueño es preciso. Catalina se imagina dentro de un avión, sentada junto a El Titi, con un cuerpo distinto, con senos de silicona 3 tallas más grandes. Y entonces aparece un detalle inesperado. En medio de la escena, el texto introduce la mirada envidiosa de Paola. La envidia no es un adorno narrativo, es una señal, porque en ese punto de la historia, Paola no tendría nada que envidiarle a Catalina. Paola ya tiene lujos, ya tiene contactos, mientras que Catalina no ha sido elegida, no ha ascendido, aún no ha ganado nada. La envidia no apunta al presente, apunta al lugar que Catalina va a ocupar. Paola no envidia lo que Catalina ya es, envidia lo que Catalina está a punto de convertirse.
En la serie, ese mismo gesto se traduce de otra forma. Mientras Catalina trota, una camioneta se detiene. Desde adentro, una joven observa. Catalina la mira de vuelta. Una ya estuvo dentro, la otra aún corre por fuera. La ficción repite la misma imagen desde distintos planos. Una mujer que ya conoce el circuito y otra que está a punto de entrar. La envidia no habla de rivalidad, habla de desplazamiento. Cuando una historia real no puede contarse en línea recta, se fragmenta. Una parte avanza, la otra queda al costado. Por eso Paola aparece ahí. No como protagonista, no como antagonista, sino como la figura que observa cómo el lugar que ella conocía empieza a ser ocupado por otra. En el año 2000, Paola Andrea Muñoz López llega al Certamen Nacional de la Belleza de Colombia, con apenas 18 años. Era octubre del mismo año. La revista Cromos publica a las primeras 7 candidatas confirmadas al certamen nacional. Entre esos nombres aparece Paola Andrea Muñoz López. Es la participante más joven. Deslumbra al público. En Cartagena su presencia la convierte rápidamente en una de las favoritas. Pero la historia no comienza ahí. Un año antes, durante el Reinado Nacional del Turismo, en Girardot, empiezan a circular comentarios en el entorno. Rumores, susurros, versiones sin confirmar. Se habla de un hombre vinculado al narcotráfico que habría financiado parte de su participación. Según estos relatos, Paola no quería mantener una relación con él. La presión, dicen, provenía de su madre. Nada se comprueba, nada se confirma, pero el rumor queda. Es en ese mismo periodo cuando entra en escena el diseñador Jaime Almonacid. La apoya, la asesora, la recibe junto a su madre en su departamento. Diseña su ajuar. La acompaña en su proyección mediática. En el año 2000, cuando Paola llega a Cartagena para el certamen nacional, no llega sola. Llega con atención mediática, con expectativas y con una reputación que ya circula en voz baja. Antes del inicio del certamen, el vínculo con la Almonacid se rompe. Surgen versiones cruzadas, acusaciones mutuas, denuncias que no prosperan. Paola queda libre de cargos, pero el escándalo ya existe. En el año 2002, Jaime Almonacid es asesinado tras haber sido citado por teléfono. Recibe múltiples impactos de bala. El caso no se esclarece públicamente. Entre personas cercanas se repetía una idea, que Jaime Almonacid estaba rodeado de muchos líos y problemas. Se hablaba de amistades peligrosas. No eran hechos comprobados, eran rumores, pero eran persistentes. Catalina Santana tenía un anhelo claro, ser actriz. En la ficción, Catalina solo puede imaginarlo, lo sueña, lo proyecta, pero no llega. En la vida real, alguien sí lo hizo. Paola Muñoz no se quedó al borde del relato. Paola entra en televisión, aparece en producciones reconocidas en Colombia, habita el mismo universo que Gustavo Bolívar ya comenzaba a observar. El sueño de Catalina Santana no se cumple en la ficción. Paola Muñoz, en cambio, sí lo vive. Porque a veces, la fantasía de una termina convirtiéndose en la biografía de la otra. Al juntar los hechos y mirar los años, el patrón se vuelve imposible de ignorar. Una serie de coincidencias. 2 vidas avanzando en paralelo. 2 relatos perfectamente alineados en el mismo tiempo. Años después, Gustavo Bolívar diría en una entrevista: y ella estuvo, lo que pasa es que después ella se casó, tuvo un hijo, en ese momento tiene un hijo, se fue a vivir a Miami, estuvo un tiempo allá, no sé, hoy sí ya no sé dónde. Paola Muñoz, luego de hacer sus últimas apariciones públicas en 2003, desaparece del ojo mediático. Se casó en el año 2004 y en 2005 ya estaba instalada en Miami. El siguiente año, en 2006, tiene a su primera hija. Más tarde se radica en Panamá. En Sin tetas no hay paraíso, Catalina Santana elige morir. No se reinventa, no se borra, no huye. Se manda a matar. Un final violento, definitivo. La serie necesita cerrar su historia, y la única salida posible para ella es la muerte. En la vida real no ocurre lo mismo. Paola Andrea Muñoz López no muere, al menos no de la misma forma. Paola desaparece, se corre del foco, se baja de la atención mediática, rehace su vida. No hay escena final,
No hay castigo visible, pero hay algo igual de contundente. La identidad que el relato había construido deja de existir. Una muerte simbólica. La Paola del reinado. La Paola del rumor. La Paola del escándalo. Esa Paola se apaga. No para desaparecer del todo, sino para transformarse en otra versión de sí misma. En la ficción, la muerte es el castigo. En la realidad, la desaparición es la salida después de haber atravesado los sótanos del infierno. Catalina no logra escapar del sistema que la creó. Paola sí. Porque a veces sobrevivir no es quedarse, es borrarse. Y quizás por eso, Paola desaparece para que Catalina pueda existir. Este relato no habla solo de Paola, ni habla solo de Catalina. Habla de un sistema que observa, que mide, que elige, que convierte a las mujeres en imágenes que circulan, en narrativas que se consumen, cuerpos que se prometen, que se exhiben, que se reemplazan. Nada de esto es azar, nada es individual. Es una maquinaria antigua, normalizada, sostenida por una ilusión, la ilusión de ascender, de ser elegida, de escapar. Miles entran en ese relato creyendo que es un sueño, y el sueño siempre cobra algo a cambio.